Buenas, aquí estamos de nuevo. Hoy toca explicar continuidad. Así que vamos a ver la continuidad de una función, que tenéis más detalles en la página 158. ¿Y cuándo una función es continua? Bueno, pues una función es continua en x igual a a, así es como se define el concepto de continuidad, continuidad en un punto concreto, si solo si, que eso es lo que significa este símbolo, se cumple esta triple igualdad. Que f de a coincida con el límite. Y el límite, si os acordáis, consistía, un límite se dice que existe, que es único, cuando el límite por la derecha y el de la izquierda son el mismo. Por eso lo de la triple igualdad. F de a, que es la imagen, debe coincidir con el límite por la derecha y debe coincidir con el límite por la izquierda. Así que, en definitiva, pues son tres cálculos los que tenemos que hacer. Tendremos que hacer, en primer lugar, la imagen. Tendremos que hacer en segundo lugar el límite, empezando pues primero por el de la derecha y segundo por el de la izquierda. Bueno, puede ser al revés, pero que está claro que hay que calcular la imagen y los límites. Y si los tres valores coinciden, diremos que la función es continua. Y si no coinciden, pues diremos que no es continua. Pues bien, cuando a mí en un ejercicio ahora me dicen estudia la continuidad de esta función, lo que yo no sé es dónde la estudio, en el 0, en el 5, en el 7, en el 3. ¿En qué puntos se hace el estudio de continuidad si es que el enunciado no se presta generosamente a decirlo, que no se va a prestar en la mayoría de los casos? Pues dos razones, dos motivos por los que un punto debe ser estudiado y debe ser calculado su imagen y sus límites. Uno, porque el puntos que no pertenecen al dominio. Es decir, que si no pertenece al dominio, eso significaba que no iba a tener imagen, pues lógicamente va a fallar la triple igualdad. Si no tiene uno de los valores, pues ya no puede tener los tres iguales. Y en funciones a trozos, ojo, solo en funciones a trozos, aquellos puntos de separación. ¿Qué quiere decir eso de separación? Pues eso lo vamos a ver en el segundo ejemplo, que es una función a trozos, y los puntos de separación, los de separación de intervalos, lo he entrecomillado porque no es una definición rigurosa, pues los puntos de separación son estos que están aquí. Claro, estos son dos trozos, por decirlo de una manera, pues porque hay una función antes del 2 y otra después del 2. Luego se separan en el 2, así que ese sería el segundo motivo por el que un punto debe ser estudiado, porque sea de separación. Bueno, pues vamos con los ejemplos. Primera función. Obviamente esta no es una función a trozos, el único motivo por el que algún punto debe ser estudiado es por el dominio. Así que si yo hago el dominio de esta función, acordaros, el dominio era todos los reales en una fracción menos los valores donde se hace cero el denominador. Entonces esto, ¿cuándo es cero? Pues tan fácil como resolver la ecuación. Si resolvíamos la ecuación, esto era más menos 1, así que esto es todos los reales más menos 1. Perdón, menos más menos 1. Pues bien, estos son los dos únicos puntos que no están en el dominio. Pues entonces en esos dos puntos tengo que hacer el estudio. Pues empiezo en uno de ellos, voy a empezar por el x igual a 1. Y como hemos dicho, yo suelo hacer ahí un arbolito con tres ramas porque hay que hacer tres cálculos. Hay que hacer el primer cálculo, f de 1, lo que llamamos imagen. El segundo cálculo, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función x partido x cuadrado menos 1. Y tercer cálculo, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x partido x cuadrado menos 1. Bueno, pues ahí están los tres cálculos. F de 1 consistirá en sustituir la x por un 1 en la función. Así que esto será 1 partido 1 menos 1, 1 partido 0, y atención aquí, ojo, ojo, porque aquí solemos fallar, así que voy a poner aquí un ojito, porque 1 partido 0, muchos van a pensar indeterminación, infinito. 1 partido 0 no existe como cuenta, no existe. Y bueno, pero no, ¿cómo que no? Si lo hemos estado trabajando estos días, el límite es el que hemos estado trabajando. 1 partido 0 tiende a infinito, pero no es infinito, y aquí en la imagen yo tengo que calcular el valor exacto que da esa división, y no existe esa división. Ahora bien,
En el siguiente caso es el límite. Aquí es 1 partido 0 y aquí sí, aquí estoy calculando el límite, luego ahí no estoy calculando el valor exacto, sino a lo que tiende. Y entonces esto tiende a infinito. Pero claro, k partido 0, si os acordáis, era una indeterminación. La indeterminación k partido 0, la voy a recordar aquí, consistía en que yo cogía el numerito, luego nos va a tocar el -1, y entonces estudiaba la derecha y la izquierda para darle signo a ese 0, porque esto va a dar infinito fijo, pero más infinito o menos infinito. Pues entonces, si quiero hacer el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, pues pienso en 1,1, no hace falta mucho más, solo pensar. ¿Os acordáis que este era un límite que se podía calcular prácticamente de cabeza? 1,1 si le quito al cuadrado, que entonces sería 1,21. Si le quito 1, 0,21. Pues positivo y positivo, positivo. Este límite, el de la derecha, da más infinito. Sin embargo, si ahora pienso en el de la izquierda, entonces voy a pensar en 0,9. Con lo cual, cuando yo piense en este, que también da 1 partido 0 al sustituir por un 1, yo pienso en 0,9. Si yo pienso en 0,9 al cuadrado, estoy pensando en 0,81. Si le quito 1, 0,81 menos 1, 0,19 menos 0. Menos 0,19. Pues más entre menos, menos. Bueno, pues este es el estudio de este límite. Nos ha salido que, el estudio de este punto, nos ha salido que en este punto los resultados no han coincidido, pues en este punto discontinua. En x igual a 1, discontinua. Y claro, eran dos puntos. Entonces he estudiado el 1 y ahora vamos a estudiar el -1. Y lo mismo, el -1 me obliga a calcular la imagen, que era 1 partido 0, y nuevamente, ojo, 1 partido 0 no existe, porque es el cálculo de la imagen, no el del límite. Ahora vamos a hacer los límites cuando x tienda a -1 por la derecha de x partido x cuadrado menos 1, esto será -1, esto será 0, y le vamos a dar el signo al 0. -1 por la derecha, pues sería como pensar en -0,9. Menos 0,9 al cuadrado, 0,81, menos 1, menos, por menos, más. Este ahora nos da más, y el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda, de x partido x cuadrado menos 1, esto sería -1 partido 0 nuevamente. Si pienso en la izquierda, estaría pensando, por ejemplo, en -1,1, al cuadrado 1,21, menos 1, positivo. Esto nos daría menos. Pues bien, nuevamente son diferentes y nuevamente pues es discontinua también. Así que en los dos me ha salido discontinua, y atención, ojo aquí, porque este ejemplo, que es el del libro, quiero que sepáis que está sobre todo el punto x igual a -1, bueno, sobre todo no, únicamente está mal en el libro. Es decir, este resultado vienen los signos al revés, los límites con erratas, así que hay una errata en la página 158 en este ejemplo concreto y en este estudio completo. Entonces esto, pues tenemos una errata. Conclusión final, pues la conclusión final es que este ejercicio f de x es continua, porque claro, yo solo he dicho lo que pasa en el 1 y en el -1, pero ¿y en el resto? Pues en el resto, como no los he estudiado, es que es continua. Así que la conclusión es que es continua en todos los puntos, menos en estos dos, que ya afirmo aquí, que es discontinua, y estoy dando las razones por las que lo es. Bueno, pues esto sería cómo estudiar una función con fracciones o con un dominio que no es todo R. Y si me ponen una función a trozos, eso es mucho más fácil. ¿Puntos a estudiar? Pues los que no estén en el dominio, pero es que en una función a trozos, salvo que hubiera fracciones, pues el dominio es todo R, claro. Aquí todos los valores antes del 2 sí que tienen imagen, todos los valores después del 2 también tienen imagen, todos tienen imagen. Pero claro, segundo motivo, si la función es a trozos, puntos de separación, el 2. Entonces aquí el único punto a estudiar es el 2. Bueno, pues entonces tendré que hacer nuevamente el triple estudio, la imagen y los dos límites.
límite cuando x tiende a 2 por la derecha, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y ahora, atención, porque estos límites laterales no son de sustituir con decimales ni nada de eso, son mucho más fáciles. Esta función, por si alguno no se acuerda bien de lo que significaba, una función a trozos significaba que, en este caso concreto, a partir del 2 tengo una función, esta, y antes del 2, o esta mejor dicho, y antes del 2 tengo otra función, esta. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero estudiar la derecha del 2, el límite cuando x tiende a 2, a la que me voy es a la derecha del 2. Será en x menos 3 donde tengo que hacer ese estudio. Pero si yo quiero estudiar la izquierda, esta, pues esta es la otra. Luego, en realidad, estudiar la continuidad en una función a trozos en el punto de separación es como sustituir la x primero en uno de los trozos y luego en el otro de los trozos, sabiendo ajustar y expresar correctamente cuál es el trozo de la derecha, cuál es el trozo de la izquierda. Y ahora, como veis, pues f de 2 es donde esté el igual, en este caso en esta, 4. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha, ya una vez que he localizado el trozo de la derecha, que era el de abajo, solo es poner un 2. Y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, una vez que lo he localizado, solo es poner un 2. 4. Y entonces, pues, a veces coinciden y a veces no. En este caso no. Conclusión, discontinua. Discontinua en el 2. Ojo, si yo quisiera, como antes, sacar la conclusión final, este ejercicio, la conclusión final es que f de x es continua. Porque claro, este es el único punto donde es discontinua, pero en todos los demás es continua, así que solo en el 2 ha salido discontinua, en los demás es continua. Bueno, pues aquí veis un ejemplo de función con fracciones, otro ejemplo de función a trozos. Pero también no quiero engañaros ni sorprenderos, en el examen no los voy a poner tan fácil. No voy a poner una función con unas fraccioncitas o una función con unos cuantos trocitos. Intento poner una función que tenga las dos razones, los dos motivos en una. Y que así pues me demostréis que sabéis relacionar ambas cosas. Entonces, la del examen podría ser perfectamente una función como esta. F de x igual a x cuadrado menos 1 partido x menos 1 si x es menor que 3 y x más 1 partido x menos 2 si x es mayor o igual que 3. Entonces veis que os pongo una función que cumpla, digamos, las dos posibles complicaciones. Por un lado, hay puntos que no pertenecen al dominio porque hay fracciones, y por otro lado es función a trozos. Luego aquí el alumno primeramente dirá, los puntos que no pertenecen al dominio, pues vamos a calcular el dominio. Pues el dominio es todos los reales menos, a ver, esas fracciones, y aquí hay una fracción que si la x vale 1, pues no existiría, pues el 1 fuera, y aquí hay otra fracción que si la x vale 2, pues no existiría. Luego, en principio, parece que ese es el dominio, porque, ojo, dos dominios no hay, hay uno porque esta es una sola función. Pero, atención, ojo, he vuelto a cometer un error. Aquí hay un error. ¿Y cuál es el error? Pues pensar que estos dos puntos no tienen imagen. No es verdad. Si yo calculo f de 1, pues sabré que ¿cómo se mira f de 1? Pues aquí en los menores que 3. Y entonces efectivamente 0 partido 0 no existe. Así que este es correcto, efectivamente. Pero si yo ahora calculo f de 2, ¿dónde se mira f de 2? Aquí no. Los menores que 3 se vuelven a mirar aquí. Así que f de 2 es 4 menos 1, 3, 3 entre 1, 3. Sí que tiene imagen. Luego, eso de poner el 2 ahí, aquí como punto que no tiene imagen, es un error. Porque algunos asocian que el dominio es todos los valores menos los que anulan el denominador. No. Todos los valores menos los que anulan el denominador si la función no es a trozos. Si la función es a trozos, depende. ¿Y de qué depende? Pues es verdad que este denominador con el 2
se anula, pero mirad lo que pone aquí. Es que esta función solo toma valores más grandes que el 3. Luego nunca se va a anular ese denominador. Así que el 2 nunca será un punto que no tenga imagen. Al contrario, sí la tiene y por lo tanto no es de aquí. Luego, el primer punto que hay que estudiar en este ejercicio es el 1, porque es el único que verdaderamente cumple este requisito. Pues x igual a 1, pues nada, triple estudio. F de 1, ya hemos dicho que 0 partido 0 no es una indeterminación, eso lo hemos dicho, así que repito, ojo, si estoy calculando una imagen se dirá que no existe. Si quiero hacer el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, aquí esta función, daros cuenta que se separa en el 3. Luego hay una a la derecha del 3, como explicábamos antes, y otra a la izquierda del 3. Sin embargo, a la izquierda y a la derecha del 1 es siempre la misma. Así que esta es la función que está a la derecha del 1 y esta es la función que está a la izquierda del 1. Si os acordáis, esto da 0 partido 0, aquí claro es lo mismo. ¿Cómo se hacía esta indeterminación? Pues era la indeterminación número 3 y era factorizando y simplificando. Claro, pues si el 1 anula los 2, es que el 1 es raíz de los 2, así que esto es que x más 1, vamos a hacerlo por orden, x menos 1 por x más 1, es un producto notable, y aquí está x menos 1. Se simplifica, se sustituye ya, y este límite da 2. Como este es el mismo, pues también da 2. Así que este es un ejercicio en que los límites sabemos, por eso os decía, hay veces que uno sabe que los límites van a coincidir. Pues sí, hay veces que uno lo sabe, este es uno de esos casos, porque la función en el 1 por la derecha y en el 1 por la izquierda es la misma, y la indeterminación 0 partido 0 pues no necesita hacer los dos límites laterales. Así que pues nada, estos dos límites son iguales, pero como no coinciden con ese, pues conclusión, de momento discontinua en el punto 1. Y ahora el otro motivo, puntos de separación. Pues el punto de separación es el 3. Pues el 3, vamos a ver el triple estudio, f de 3, ¿cuál de ellos tiene el 3? La de abajo, pues 3 y 1, 4, 4 entre 3 menos 1, pues esto es 4. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, pues acordaros, la derecha del 3, la izquierda del 3. La derecha del 3 es la de abajo, son dos funciones distintas, la izquierda del 3 es la de arriba. Entonces tengo que sustituir el 3 indistintamente una vez arriba y otra vez abajo, con lo cual cuando lo sustituyo aquí es 4 entre 1, pues 4, y cuando lo sustituyo aquí es 9 menos 1, 8, entre 2, pues 4. Pues mira, ha resultado coincidir en los 3. Pues entonces esto es que es continua. Continua y discontinua. Conclusión final para este ejercicio. Pues este ejercicio diremos f de x es continua en todos los reales y el único que ha salido que no, pues el 1. Vale, pues ejercicio terminado. Bueno, pues esto es todo por ahora. Un saludo.